Yo empecé con este proyecto con muchísima ilusión y nunca lo hice por ganar suscripciones. Lo veía como un nicho, ¿no? de algo que pudiera ayudar a muchas personas. Quizá no soy de las personas que más ego tienen, pero todos tenemos ego y pienso que poderlo apartar y todas estas reflexiones que he podido tener durante todo este tiempo me ayudan a moldearme, ¿no? ¿Cómo mantienes viva la ilusión en el proyecto? Pues es una súper pregunta esta, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Esta me gusta. Estoy aprendiendo, ¿eh? Esta me gusta. Estoy aprendiendo, ¿eh? Estás aprendiendo, ¿eh? Mi propósito es intentar sacar la parte más humana del empresario y la empresaria que pueda tener delante. ¿Y cómo han condicionado las entrevistas que has hecho estos 40 CEOs en la visión de tu propio negocio? He cometido muchísimos errores, muchísimos. Antes de empezar este episodio, quiero daros las gracias. Hace algo más de un año arrancamos la Fórmula CEO, con la ilusión de aprender de grandes líderes y compartir sus experiencias con todos vosotros. Hoy hemos alcanzado los 100.000 suscriptores y para celebrarlo hemos decidido hacer algo un tanto diferente. Durante este tiempo he entrevistado decenas de CEOs, empresarios y directivos, pero hoy me toca sentarme al otro lado a mí. Hoy el entrevistado soy yo. Así que gracias por estar ahí, por acompañarnos en este viaje y por formar parte de esta comunidad que no deja de crecer. Y ahora sí, bienvenidos a este episodio tan especial de la Fórmula CEO. Hoy nos acompaña Jordi Esquerihuela, el fundador de Fórmula CEO. Hoy hemos cambiado los roles. Él es el entrevistado y yo soy el entrevistador. ¿Estás nervioso? Bueno, un poco distinto. Distinto. Distinto a lo que es habitual. Distinto a lo que es habitual. Esta entrevista no hace tiempo que la estamos cociendo a fuego lento. Yo creo que hace cosa más de sobre un año que estábamos intentando plantear esta idea de ser el entrevistador entrevistado. La fecha no es casualidad, la hemos decidido hacerla precisamente hoy porque hay un hito histórico para Fórmula CEO y es que ha conseguido más de 100.000 suscriptores en YouTube. Entonces yo en este momento tengo que felicitarte a ti, felicitar a todo el equipo que son Isa, Sheila y Etziar y darles un fuerte aplauso por el éxito. En esta entrevista me gustaría, aparte de conocerte personalmente un poco mejor y aparte de profesionalmente saber también conocerte un poco mejor, ahondar también un poquito en la información, en el contenido, en la sabiduría que has adquirido con todas las entrevistas que has hecho a más de 40 empresarios. Entonces las preguntas serán un poco mezcladas entre personales, entre Fórmula CEO y entre un poquito esta información que creo que es de interés para el resto de empresarios. Si te parece, podemos empezar con la primera pregunta. La primera pregunta es ¿qué se siente estando al otro lado de la mesa? Bueno, primero de todo, muchas gracias, Marcos, porque como bien decías, hace un año que pasaste por el programa, que tuve la oportunidad de conocerte y desde ese momento me dijiste, no, ostras, también estaría bien, ¿no?, que tú pudieras explicar y desde entonces pues lo hemos ido hablando hasta llegar al día de hoy que justamente coincide con este hito, ¿no? Pues, ¿qué se siente? Pues, oye, respeto, ¿no? También yo creo que cuando, por lo menos como yo lo siento, cuando se hacen las preguntas uno está como que más tranquilo porque el que tiene que responder siempre es el que igual se expone más o a pesar de que llevar una entrevista, ya lo verás, también a veces es complicado, pero contento de poder estar aquí en la otra parte y contento también y feliz que seas tú la persona que encabeces esta entrevista. Te doy la razón, se siente más cómodo entrevistando que siendo entrevistado. Es que no es fácil porque a pesar de que se preparan siempre las preguntas, pues a quien tienes delante también tienes que ir muy atento, ¿no? A ir con la guía que va diciendo. Pero yo creo que como que tenemos tanta confianza, hoy podemos saldrá todo. No te voy a apretar, podemos ir sueltos. La siguiente pregunta, claro, eres sobradamente conocido porque Fórmula CEO
tiene 100.000 suscriptores en YouTube, eres sobradamente conocido, pero me gustaría que ahondases un poco más en tu persona y también en tu persona y tu parte profesional, también tu faceta profesional. Vale, pues bueno, pues mira, como persona tengo 44 años, tengo una hija, Itziar, que tiene 18, tengo una pareja maravillosa, soy una persona muy familiar. Siempre le he dado muchísima importancia a la familia. Mis padres desde el principio, pues, no sé, o sea, de una manera natural les ha salido mucho, ¿no? Siempre estar muy unidos, haciendo mucha piña. Yo he aprendido muchísimo de mis padres, de todos ellos. Mi padre me ha marcado siempre mucho, no solo a nivel personal, sino también a nivel profesional, sobre todo muy fuerte. Yo en la parte formativa no he sido un gran estudiante, me saqué la EGB, de allí pasé a bachillerato, pero lo que me pasaba es que en el día a día me costaba muchísimo estar atento. Mis padres me educaron mucho con la parte más profesional, más del trabajo. Y en aquel momento, pues bueno, terminé bachillerato y me puse a trabajar en la empresa donde trabajaba mi padre en aquel momento, en un taller mecánico, donde hacían plegadoras de cajas de cartón en el sector de las artes gráficas. Y yo siempre había visto a mi padre viajando por todo el mundo, porque estas máquinas se vendían por todos los rincones del mundo, y siempre lo veía que no paraba, siempre estaba pensando cómo mejorar la máquina y no sé, a mí me apasionaba en ese momento pues intentar imitarle o aprender de él, y tuve la oportunidad de entrar en esta empresa. Aprendí mucho, pero aprendí mucho desde el inicio, o sea, no viajando, sino estando en un taller mecánico, trabajando con fresas, con tornos, soldando piezas de metal, hasta que pasaron 2-3 años y mi padre pues me prestó la oportunidad de ir a hacer el primer viaje de una máquina que se había vendido. Y máquinas de 12 metros de largo, toneladas de peso, o sea, máquinas muy robustas y muy complejas de utilizar. Y siempre que se vendía una máquina, se iba a explicar cómo funcionaba esta máquina. Y bueno, tuve la primera oportunidad de hacer mi primer viaje, que fue a Francia. Y desde entonces no paré. Estuve 4 años viajando por todo el mundo, con edades de entre 19 y 26 años aproximadamente, que fue donde estuve en ese momento. Y nada, o sea, ahí ya empezó la parte más profesional, hasta que llegó el momento que bueno, me di cuenta que realmente lo que estaba haciendo, pues sí que es verdad que toqué techo, ¿no? Y ya, o sea, ese primer hito que quería de mi padre no conseguir y demás, pues yo de alguna manera ya nuevos retos. Sí, ya necesitaba nuevos retos. Yo siempre me había encantado el mundo de la programación, de internet. Eran además los años que estaba todo en plena ebullición y nada, recuerdo perfectamente pues que mi exmujer pues estaba embarazada en ese momento, y yo tomé la decisión, y digo esto porque tomé la decisión, una decisión seguramente bastante crítica, ¿no? O sea, crítica o complicada en ese momento, ¿no? De decir, oye, dejo de hacer lo que estoy haciendo y me dedico a algo totalmente distinto. Y ahí empecé pues con lo que es hoy en día Jeffnet, ¿no? La agencia de marketing digital. O sea que a tu pregunta he mezclado un poco la parte profesional con la personal para que se entienda bien. Interesante lo que has dicho, que siempre digo lo mismo. La carrera es condición necesaria, pero no suficiente. A veces la carrera de la vida o el talento propio que uno tiene es mucho más potente que a veces el conocimiento que te dan en la universidad. O sea, y eso en tu caso parece que ha sido tu camino, ¿no? Sí. La verdad es que en mi caso es un caso ¿no? Y sí que es verdad que nunca dejo de aprender. Soy una persona muy inquieta, muy curiosa, y que para mí es súper necesario, ¿no? Estar siempre a la última y bueno, o sea, pues formándome y formándome no solo de cosas externas que suceden en el mundo, sino también pues de las personas que estoy rodeado, ¿no? Que me dan mucho conocimiento. La siguiente, ¿cómo es un día habitual en tu vida?
Bueno, días habituales... Esta me la hiciste a mí también, ¿eh? Sí, esta las hago. Claro, ahora veo la otra parte, ¿no? Y que también me ayuda, ¿eh? Me ayuda a partir de ahora en el futuro, ¿no? Saber cómo hacer las cosas. Pero no hay días 100% habituales, o sea, no hay hábitos que se repitan demasiado, pero sí que te diré que soy persona de despertarme pronto, siempre lo he sido. Me gusta despertarme y tener mi momento de tranquilidad con mi café, repasando lo que me queda o lo que me viene durante el día. Visualizando, sí, proyectando bien lo que tengo que hacer. De hecho, soy persona que suelo despertarme, muchas veces pienso en mi agenda, con qué personas voy a estar y más o menos de qué manera me voy a vestir también. O sea, todo esto es como que una cosa me lleva bastante a la otra, entonces necesito mucho visualizar el día. Como son días tan distintos, ¿no? Y muchas veces estoy pues reunido con un tipo de personas, después con otro tipo de personas totalmente distintos. Me gusta mucho estar con personas muy diferentes y creo que me adapto bastante bien. Y bueno, lo que te comentaba, o sea, intento siempre por la mañana hacer deporte. Ya sea saliendo a correr, ya sea yendo al gimnasio. Soy persona que siempre lo he sido, muy deportista. Yo siempre lo digo, si no hubiese sido por... Estás fino. La bici, ahora estoy en época de bici y me voy afinando un poco más. Y siempre lo digo, que si no hubiese sido por el deporte, seguramente... no sería la persona que soy hoy en día, ¿no? O sea, muchas decisiones o muchos momentos que he podido vivir me han llevado el aprendizaje que he tenido con el deporte, que por norma general siempre ha sido deporte de resistencia o de fondo. Pero el deporte de fondo... Mucho que ver con tus proyectos, ¿no? Sí, de fondo, totalmente de fondo. Largo plazo. Y tú lo sabes, Marco, también de adaptación, ¿no? En cada momento, incluso de compañerismo, ¿no? Entender bien que a pesar de que estás compitiendo contigo mismo... Muy mental. Es muy mental. Nos creemos que el físico en pruebas de este tipo es lo más fundamental y es importante, pero hay momentos que casi siempre ocurre que la parte mental la tienes que tener muy trabajada para poder cumplir el objetivo que puedas tener. Y a la misma vez, yo soy persona que me gusta muchísimo ayudar a mi alrededor, a la gente que tengo a mi alrededor. O sea, siempre es como me siento muy bien, ¿no? Y cuántas veces pues me ha pasado que a lo mejor en alguna carrera, en alguna competición, pues... intentar ayudar a alguien que lo está pasando pues en ese momento peor de lo que lo estoy pasando yo, pues me hace sentir muy bien. O sea, sí, más allá del tiempo, más allá de tu irte superando a ti mismo, sino que poder ayudar a los míos, la verdad es que... Sí, siempre que das acostumbras a recibir. Sí, esto es así. Sí. Una preguntita así sobre el mismo tema. ¿Te levantas con pensamientos positivos o negativos? ¿Optimista o pesimista? ¿Cómo te levantas? Optimista. Optimista. Sí, soy persona de intentar siempre ver las cosas optimistas. No te negaré que hay momentos en la vida que cuesta un poco más, pero procuro siempre hacer el esfuerzo de que... ¿Y sabes qué pasa? Que yo en la época que te comentaba que estuve trabajando en la empresa donde trabajaba mi padre, que estuve durante 7 años, fueron 7 años muy exigentes, fueron 7 años donde yo era muy joven, donde estuve viajando en países muy bonitos, pero también países muy complicados, muy difíciles. Como digo, yo era muy joven, iba solo... estaba con las familias que de allí, ¿no? que eran los clientes y viví momentos muy complicados, ¿no? en muchos países, pero bastante complicados. Aparte de esto, era un trabajo muy exigente, era un trabajo de dedicarle muchísimas horas, de muchas noches sin dormir, de decir, ostras, empalmabas una cosa con la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que a día de hoy, yo cuando empecé con mi proyecto y me venían problemas, porque problemas siempre vienen, siempre los comparaba, ¿no? Decía, a ver, Jordi, esto no es un problema. O sea, lo que era un problema era lo que viviste ese día justamente en Damasco, porque te pasó. Siempre ayuda, ¿no? Y el mirar hacia atrás y saber de dónde vienes. Lo que has construido, dónde vienes. Sí, es muy importante. Entonces siempre procuro ver las cosas de una manera optimista. Hay momentos que no lo consigo, pero la verdad es que tengo una gran acompañante de viaje, que es mi pareja, que siempre me ayuda a ver estas partes cuando no se puede, sí. Bueno, pues voy a por la siguiente. ¿Cómo surgió Fórmula CEO? Pues mira, la Fórmula CEO surgió porque, bueno,
Por dos motivos. Yo siempre lo pensaba, ¿no? O sea, yo empecé con este proyecto con muchísima ilusión, sin saber nada de negocio, de empresa, ni sin saber que era una SL, ni nada, absolutamente nada. O sea, yo creé JeffNet creando, me hice unas tarjetas de visita, de contacto, sí. Y tenía nociones de programación, de páginas web. Entonces lo que hice fue, pues por las mañanas me dedicaba a andar por las calles de Barcelona, entraba en pequeños comercios y les iba preguntando si querían una página web. Y así me surgió el pues los primeros proyectos, ¿no? Y por las tardes lo que hacía pues era hacer trabajar, ¿no? O sea, trabajar mañanas comercial, segundo, por las tardes pues por producir. A lo largo de los años me he dado cuenta que hay algo que valoro muchísimo en mi vida, y es haber encontrado a personas que me han ayudado mucho. Personas que tienen mucha más experiencia que yo, que me han ido un poco guiando. Tenemos un amigo en común que hoy está aquí, que es Bing. A mí fue de las primeras personas que más me marcaron en ese momento. Y encontrarme a este tipo de personas pues siempre me ha ayudado mucho a visualizar las cosas o a dirigir, ¿no? o cambiar de vía, ¿no? Ostras, por este camino quizá no es el mejor, ¿no? Pues miro otros. Y entonces, a lo largo del tiempo siempre, pues bueno, a mí siempre me ha gustado escuchar a otras personas que han creado negocio. A mí el mundo del negocio me gusta muchísimo. Ver a las personas cómo se han superado, ¿no? Y han empezado, ya sean segundas, terceras, cuartas generaciones, sí, o fundadores iniciales. La verdad es que cada persona tiene una historia magnífica, ¿no? Que explicar, y te das cuenta que en la vida, y sobre todo a día de hoy, que vemos el éxito, ¿no? Y porque las redes sociales, ¿no? Muchas veces quien está en redes sociales... Son momentos efímeros. Sí, la realidad. Correcto. Y siempre que hablaba con personas, pues yo intentaba llevarlo a la parte pues más humana, más personal, ¿no? Y siempre me daba cuenta que ostras, cada historia era alucinante y me permitía mucho aprender. Entonces llegó un momento, yo siempre había tenido un podcast que lo paré, y estuve como 1 año y medio aproximadamente reflexionando, y dije, oye, hasta que no sepa exactamente el por qué tengo que hacer un podcast, yo lo paro. Y hace 1 año y medio me puse a pensar. Estaba un día en la casa que tengo en el pueblo, que son mis momentos de parón máximo de reflexión, y dije, oye, ¿y por qué no hago esto? ¿Por qué no empiezo a quedar con personas, CEOs, directores generales, que tengan ya una experiencia, un recorrido, que es lo que ya hago, ¿no? Muchas veces, pues la verdad es que esto siempre lo he hecho, pero lo voy a grabar, ¿no? Vamos a construir un diálogo, un momento, ¿no? Donde esta persona pues pueda explicar lo suyo, y que esto sirva para muchas personas, empresarios, empresarias, que a lo mejor ya llevan muchos años, pero que siempre, a pesar de esto, siempre van a aprender algo, o personas que quieren iniciar o están iniciando, ¿no? En este momento. Y creo que es mi gran porqué, ¿no? de la fórmula CEO. Esto fue lo que... Y a día de hoy, cuando lo veo y veo muchas personas, ¿no? Que me dicen, ostras, he visto esta entrevista con esta persona. 100.000 suscriptores. No, mucha gente. Hablan del éxito del proyecto. Lo de mucha, ¿no? gente, sí. Y nunca lo hice por ganar suscripciones, ni lo veía como un nicho, ¿no? De algo que pudiera ayudar a muchas personas a vivir pues esos momentos, en esos momentos que están viviendo, pues sentirse identificados escuchando la historia de una persona, o un error que cometió una persona, o un acierto que cometió una persona, y que por lo menos les hagamos reflexionar, ¿no? Sobre todo esto. Y también es verdad esto que dices, que a veces es más importante el camino que el objetivo. Si te pones como objetivo llegar a 100.000, no hubieses llegado nunca. En cambio, si el camino lo haces de la forma que te gusta, de la ilusión que tienes, seguramente es consecuencia del otro, ¿sabes? Sí, Marcos, yo creo que esto es muy importante en toda la vida. Está muy bien, ¿no? Visualizar algo. Yo cuando empecé me pasaba algo bastante curioso, que creo que a día de hoy siempre lo recomendaría, y es que yo no hacía las cosas porque quería ganar dinero. O sea, yo hacía las cosas porque me sentía bien haciendo lo que hacía. Y sí, hay que ganar dinero, porque si no, al final llega un momento que la parte profesional, si no ganas, ¿no? Pero yo estuve mucho tiempo que no ganaba, ¿no? Y hablaba con mis padres, amigos,
con mi hermano, recuerdo tener varias charlas, ¿no?, de este tipo. Y yo siempre decía, ostras, es que tomo decisiones no pensando en que ahora puedo ganar más o menos dinero, sino en sentirme bien. Y sin darte cuenta estás construyendo algo, ¿no? Y lo llevas hacia una parte de tu vida que creo que a mí personalmente me representa mucho. Hace ¿no? un propósito, sí. Hace un propósito, sí. Una pregunta, ¿y cómo han condicionado las entrevistas que has hecho estos 40 CEOs en la visión de tu propio negocio? Hostias, mucho. La verdad es que ¿Has ido mucho. transformando la visión en función de las entrevistas? O... Sí, la verdad es que es lo que te comentaba antes, como que cada una de las personas que he ido pasando por aquí me habéis aportado cosas, momentos de reflexión. Yo siempre que termino una entrevista merece la pena hacer lo que hago. Al principio no lo hacía, pero paro, me siento y pienso en lo que he hablado y cojo mis apuntes. Es un ejercicio que yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿no? Después de tener una reunión. Y hay muchas cosas que me doy cuenta que son muy comunes, pero que a veces merece la pena recordarlas, ¿no? Como, por ejemplo, la parte humana, ¿no?, del líder, ¿no? Y yo siempre me he considerado pues una persona que he escuchado mucho a mi equipo y demás, pero durante todo este tiempo me he dado cuenta que merece la pena hacerlo más. Y merece la pena apartar mucho el ego, muchísimo el ego. Esto también lo he aprendido. Creo que bueno, quizá no soy de las personas que más ego tienen, pero todos tenemos ego y pienso que poderlo apartar y todas estas reflexiones que he podido tener durante todo este tiempo me ayudan a moldearme, ¿no? Y también me han ayudado muchas veces durante este último año, que gracias a las personas que he podido conocer, indagar más o apoyarme más en ellos, ¿no? En momentos más a lo mejor de inseguridad, ¿no?, que todos tenemos, o de toma de decisiones, pues me ha ayudado mucho, sí. Porque en realidad ya has contestado casi la pregunta, porque la siguiente pregunta es un poquito la fórmula CEO, ¿cómo aplicas la fórmula CEO para liderar este proyecto con más de 100.000 suscriptores? O sea, ¿cuál es yo creo que te has orientado mucho por lo que estás explicando en la parte más humana del... Sí. ¿no? Sí. Pero bueno. Sí, mi porqué fundamental en la fórmula CEO, o mi propósito, es intentar sacar la parte más humana del empresario y la empresaria que pueda tener delante, porque la parte profesional, empresarial, evidentemente, esta parte más técnica, ¿no?, lo podríamos llamar, es fundamental, ¿no?, y es muy necesaria, pero la parte más humana también lo es, ¿no? Y creo que bueno, te ayuda a ver todo esto. Las empresas están creadas de personas, están vivas totalmente, y es muy necesario intentar sacar, o por lo menos así lo veo yo, ¿no?, sacar esta parte más humana de quien tengo delante. Sí. Bueno, es que en realidad las preguntas ya van entrelazadas y las vas contestando antes que te la haga yo, pero... Bueno, esto también me pasa a mí. No, porque... o sea, ¿qué dirías que es lo que mejor haces y cómo lo transmites a las personas que te rodean, ¿no? O sea, ya más o menos ya has contestado ahora. O sea, es una pregunta redundante, pero... Bueno... ¿qué es lo que mejor haces? Claro... gran trato a las personas. Con el tiempo me voy conociendo más, ¿no? Creo que a día de hoy puedo decir que la confianza que intento siempre aportar a la persona que tengo delante es lo más importante. A mí lo que me ocurre es que cuando conecto mucho con una persona, para mí es muy sencillo pues empatizar con esta persona, entender a esta persona, y crear un ecosistema, un entorno de confianza con esta cercanía con esta persona. Creo que esto se me da bien siempre y cuando nada sea falso. O sea, también es verdad que a mí lo que me pasaba al principio es que con todo el mundo me quería llevar bien. Y te das cuenta en la vida que con todo el mundo no puedes puedes llevar bien, ¿no? Y es algo que lo llevó bastante mal, porque decía, pero bueno, es una persona, o sea, tienen maneras de pensar totalmente radicales a las que yo pueda tener, valores muy distintos, y ojo, que muchas veces es bueno, ¿eh? Pero no siempre podemos estar bien con todo el mundo. Entonces, cuando hay esta especie de feeling, pues creo que se me da bastante bien, pues, no sé, generar una confianza con esta persona y que esto te lleva, ¿no?, también muchas veces a
sobre todo si entramos en el mundo de los negocios, en JeffNet, pues al final cuando conoces a una persona, tú realmente entiendes su negocio y ves si le puedes ayudar o no le puedes ayudar, ¿no? Esto yo siempre lo digo. Entonces, es preferible, ¿no?, generar esta confianza siendo muy auténtico, ¿no? Y lo que decíamos antes, no pensar en el éxito inmediato, ¿no? Y intentar plazo, ¿no?, decirle a la persona, no te preocupes, que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y tu negocio pues va a crecer. No, o sea, no somos así. Yo creo que nuestra cultura en JeffNet va muy en cuanto a esto también, ¿no? En cuanto a ser honestos. La autenticidad, la honestidad, sí, porque eso es la base después de que el éxito, que llegue el éxito. Estoy sí, totalmente de acuerdo. Sí. Pregunta ahora un poquito más esto. ¿Cuál es el error más importante que has cometido y que has aprendido de él? Bueno, yo creo que el error... He cometido muchísimos errores, muchísimos. Puedes hablar de varios si quieres, pero... Sí, es que es constante, ¿eh? Es constante. O sea, es constante. Se aprende de eso, ¿no? Pero bueno, se aprende de esto. El gordo. Yo creo que uno de los errores más grandes que he cometido es a veces en momentos puntuales confiar demasiado o dar demasiado a según qué tipo de personas. Confiar demasiado, dijéramos, ¿no? O sea, tener a mi lado a alguien en la cual yo creo mucho en esa persona, empezar a darle mucho y pues bueno, es que estoy pensando en un caso, ¿no?, puntual que me salió mal, ¿no? Y no siempre te tiene por qué salir mal, pero sí que es verdad que merece la pena estar un poquito más atento con las cosas. Un poco más protegido. Sí, yo soy mucho de dar sin intentar, sin esperar nada a cambio, ¿no? Esa es muy buena filosofía, ¿eh? Sí. No la pierdas. Intentaré que no. Pero es complicado, ¿no? Porque como que en la vida vas viendo que tienes que saber también que hay personas que, lo que decíamos antes, ¿no?, que tienen unos intereses muy distintos a los que puedas tener tú y a veces pues se pueden acabar incluso aprovechando de ti, ¿no? Y yo esta filosofía nunca la voy a perder, pero sí que es verdad que yo cometí un error hace unos años con una persona que tenía cerca y que esto me salió mal, ¿no? Y me salió muy mal, pero no solo hacia mí, sino que salió mal hacia el equipo, hacia los míos. Entonces, pues bueno, yo creo que merece la pena siempre estar atento, no ser tan confiado inicialmente con todo el mundo, ¿no? Y creo que es algo un error que he podido aprender sobre todo lo que he ido pasando. Fuera de estudio, me has comentado también una cosa que me ha parecido interesante, que no era la entrevista, pero me has hablado de querer crecer demasiado rápido. Sí. Mira, precisamente. Mira, otro error, ahora que lo comentas, al inicio, cuando tu objetivo es hacer pues lo que estás haciendo, ser feliz, decir, ostras, ¿qué está pasando aquí? Que se puede trabajar y ser feliz también, ¿no? Y estar contento con lo que estás haciendo. Pero cuando empiezas, o cuando yo empecé, tuve, yo te diría que un par de años muy complicados económicamente. Yo acababa de ser padre. Claro, yo pasé de ganarme más o menos bien la vida a haber tomado una decisión de decir, hey, tiro todo lo que he hecho y empiezo a construir algo nuevo. Sentirte un poco responsable, ¿no?, en la familia. Y bueno, llegó un momento en el cual pues JeffNet empezaba a funcionar. Y empezó a funcionar también que tuvimos la oportunidad y la cogimos de trabajar con clientes, con proyectos que eran grandes. Y fue un error. Fue un error porque realmente, estructuralmente, culturalmente, como organización no estábamos preparados, ¿no? Y es algo que se me quedó muy adentro. O sea, no poder haber ayudado... pues ¿sabes qué pasa? Que cuando eres una empresa de servicios y alguien, un empresario o un director de marketing confía en ti, ostras, la responsabilidad es muy grande. Claro. Es muy grande. Y yo sé lo que es. O sea, ellos se la están jugando con un proveedor externo en un punto muy importante que es el crecimiento de su empresa. Claro. Yo allí pues no quedé bien. Que a día de hoy me llevo bien con esas personas y
Pero sí, fue algo que me ayudó a ver, a saber hasta dónde puedas llegar, ¿no? Y lo que decíamos antes, es importantísimo ser honesto contigo mismo y no querer abarcar más de donde puedes llegar, ¿no? O sea, vas creciendo, vas sabiendo que puedes ofrecer algo más de lo que puedas ofrecer antes y puedas estar más cubierto con la experiencia que puedas tener. Pero indudablemente no puedes llegar a todo el mundo. O sea, todos queremos trabajar para Coca-Cola, pero sí. No podemos, ¿no? Bueno, eso es lo que hablábamos un poquito, ¿no? Un crecimiento orgánico, progresivo, más que un crecimiento inorgánico que a veces te lleva al desastre, ¿no? Yo que esto también creo mucho como tú. Creo mucho en el crecimiento orgánico poco a poco, cada año y superándote, pero no buscar grandes fusiones o adquisiciones que te hagan ser más grande. Al final, ser más grande no significa ni ser más rentable, ni vivir mejor, ni estar mejor, ni cumplir con tu propósito. Sí. Totalmente coincidimos. Es así. Yo creo que está muchas pistas a la siguiente pregunta, pero ¿cómo cuidas tu energía después del trabajo? Has dado muchas pistas al principio, sí, pero bueno, bastantes pistas ya. Sí. A ver, hay 2 puntos claves en mi vida. Uno es mi familia, mis personas de alrededor. O sea, yo me muevo por las personas. Como decía antes, mis padres me educaron muy así. Me han educado y me siguen educando muy de esta manera. Yo me muevo por los míos, o sea, yo me muevo por mis padres, me muevo por mi hija, por mi pareja, por mi hermano, y esto me da mucha energía. O sea, cuando salgo del trabajo procuro compartir momentos pues que salen fuera de mi día a día, intentar desconectar y vivirlos, ¿no? Y vivir con esa persona pues otras cosas, ¿no? Y después está la otra parte, que es el deporte. O sea, no conocería una vida sin deporte. Y el deporte es muy importante, sobre todo para las personas que tenemos según qué tipo de responsabilidades en los trabajos. 3, ¿no? Que llevamos ansiedad, este estrés, esta ansiedad, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo contigo. Es un desestresante natural. Es la mejor medicina. Desde luego, ¿eh? A mí me dicen, ¿por qué haces tanto deporte, todo y tal? Y digo, bueno, porque es que es mi medicina natural. Sí. O sea, es tu desahogo. Es mi desahogo, sí. Manera de ver las cosas totalmente distintas. ¿Ibas solo a hacer deporte? Pues acostumbro a ir solo a hacer deporte. Es importante. Sí, acostumbro... Mira, el otro día lo estaba hablando con una persona que también hace mucho deporte y él me decía que prefiere hacer deporte pues acompañado, y él también es empresario. Yo decía, ostras, totalmente lo contrario. Sí. También es verdad que cada uno es como es. Yo soy persona bastante solitaria. O sea, si no estoy haciendo deporte, me encanta sentarme en la montaña y contemplar los paisajes o delante del mar. Pero cuando hago deporte, que suelo salir pues o en bici o salgo a correr, me gusta muchísimo estar conmigo mismo. Y yo no sé si es por el riego sanguíneo o qué es, pero la sangre llega al cerebro y ves las cosas de otra manera totalmente distinta. Y más cuando haces distinta. Cardio todavía mucho más. Sí, sí. Yo creo que algo hay allí, ¿no? Que incluso, ¿no? ¿Con cuántos días oxígenas? ¿Cuántos días terminas el día diciendo, madre mía, vaya día que llevo, después de la duchita, vaya problema que tengo, y salgo a correr y ese problema lo empiezas a ver de otra manera, ¿no? O a reflexionar de otra manera. Lo empiezas a hacer pequeño y, ostras, Jordi, pero si esto... Lo vas acorralando y haciendo pequeño. Exacto, si este problema lo puedes llevar hacia aquí y que no, oye, que no es ningún problema, ¿no? No es ningún problema. Y el deporte, pues, es fantástico en mí. O sea, normalmente... Antes sí que competía muchísimo. Yo vengo del fútbol, pero después pasé a triatlones y después pues a hacer mucho trail, correr en montaña y después a la bici y cada vez, pues bueno, a medida que voy cumpliendo edad, valoro mucho más el no competir o no tener un objetivo, que me gusta, sino el salir, el coger aire, el correr. Yo como siempre digo lo mismo cuando hago deporte, a mí mismo me lo digo, para mí es importante llegar a un nivel aeróbico que me permita solo pensar en pedalear, porque si no, me pongo a pensar en el problema. Claro, entonces cuando pedaleas, al problema dices, tengo que llegar arriba a la montaña. Exacto. Y hay que pedalear, no hay más, no tienes que pensar en nada. Esto me relaja muchísimo. Sí. Mira, yo este fin de semana... He estado en Andorra con un grupo de empresarios que todos tenemos el mismo hobby, que es la bicicleta, y hemos estado haciendo etapas reinas del Tour y claro, cuando estás subiendo pues 12 kilómetros que estás subiendo con 1500 de desnivel positivo, claro, no puedes pensar en otra cosa que llegar arriba. De llegar arriba ya diciendo, hostia, por favor, necesito llegar, ¿no? Y te oxigena muchísimo, ¿no? Y te sientes muy bien y limpias, no sé, vibraciones y...
Yo se lo recomendaría a todo el mundo. O sea, a todo el mundo que tenga según qué tipo de responsabilidades, sean empresarios, empresarias, o tengan una responsabilidad en el trabajo que le lleve a esto, a este estrés. Sí, tiene mucha ansiedad el trabajo hoy en día, y además hoy en día estamos en un tipo de mundo empresarial muy cambiante, muy estresante, muy exigente. Sí. Y yo recuerdo antiguamente que habían 2 variables y hoy en día las variables son infinitas. Para controlar un negocio son infinitas. Muchas. Oye, sí. ¿Qué crees que has aportado al mundo empresarial con tus entrevistas? Pues mira, espero haber aportado mucho. Espero haber aportado mucho y espero, pues, en mi futuro intentar aportar mucho. Yo espero que, sobre todo por lo que he aprendido con todas las personas que habéis ido pasando por aquí, varios puntos. Uno, sobre todo, que solo no puedes conseguir nada. Cuando empiezas un negocio, seguramente que empieces que empezar solo, pero a la que empiezas a ir un poquito más, darse cuenta que tienes que confiar muchísimo en las personas que tú tienes alrededor, saber elegir, y yo creo que es muy importante. Yo diría que es clave. Después espero haber aportado también que el éxito no es limpio. El éxito, detrás del éxito, hay muchas decisiones fuertes, hay muchos errores, hay mucho. O sea, incluso ya no solo a nivel profesional, sino también personal. O sea, lo que te puedes llevar a casa. Porque el éxito tiene que ver también con quién compartes la vida y cómo te aguanta, ¿no?, cuando llegas a casa. Tiene que ver también con tus amistades, con tus amigos. O sea, yo creo que esta aportación es muy importante. También creo que el gran líder, espero también ha aportado esto, es el que reconoce los errores. Está muy bien siempre hablar del éxito, pero también está muy bien reconocer los errores y saber pedir perdón, ¿no? Yo creo que cuando te equivocas Muy bonito esto que dices, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí. Yo creo que tenemos que ser mucho más personas, pensar de dónde venimos, ¿no? Todos hemos sido niños y niñas y creo que en ese momento que jugábamos en la calle y oye, no sé, estabas jugando y le dabas un golpe a alguien y le pedías perdón, yo creo que esto es muy bonito que el líder lo sepa mantener. Pienso que si lo hacemos vamos a crear un equipo una familia, ¿no? Sí, yo creo que es bonito también hablar del fracaso como parte del éxito. Sí, la gente no acostumbra a ser el fracaso, que es la forma de llegar al éxito. Exacto. Un poco lo que estás planteando va por aquí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, la siguiente pregunta tenía que ver con las reflexiones, pero como buen entrevistador, ya me la salto. Lo voy avanzando, Marcos. No, porque la siguiente que tenía ya lo has contestado. Entonces ya voy aprendiendo como entrevistador, voy autoaprendiendo la misma entrevista. No es fácil, que tampoco es fácil. No es fácil, pero voy poco a poco aprendiendo que me tengo que saltar y que tengo que... Esta es importante. ¿Te has sentido alguna vez incómodo en alguna entrevista? Mira, me he sentido incómodo. ¿Y por qué? Sí, me he sentido incómodo, pero no por la persona que he tenido delante, Me he sentido incómodo a veces conmigo mismo. O sea, yo me preparo muy bien las entrevistas, intento siempre conocer mucho a la persona que tengo delante, pero me he sentido incómodo a veces cuando no he podido sacar la parte más humana de la persona. Esto me ha pasado alguna vez, de intentar hacer preguntas. ¿Algunas o una? Algunas veces. Me han pasado algunas veces, sí. No una sola vez, sino que depende de la persona que he tenido delante. La parte más humana que creo que es lo que vas a buscar. Lo que voy a buscar, ¿no? Que salga un poco de... a veces me he sentido mal porque no lo he podido sacar, ¿no? Y oye, y hay que entender, ¿no? Hay personas que son más, pues a lo mejor más frías o vienen solo a hablar de la parte más profesional, ¿no? Y más rígida de esta parte. Pero si me he sentido mal alguna vez ha sido más bien por esto, porque no consigo mi propósito de poder hacer abrir a esta persona. Llegar dentro de la persona. Llegar dentro de la persona. Sí. Entonces modificas las entrevistas en función del entrevistado, vas ahí buscando ese camino para entrarle. Sí, claro, evidente, ¿no? Yo siempre me las preparo muy bien las preguntas. Yo estoy buscándolo. A ver.
Yo siempre me preparo muy bien o intento prepararme las preguntas, las listo, se las paso siempre a la persona que va a venir. Pero sí, o sea, a medida que voy haciendo las preguntas, no me dirijo 100% al guión, sino que intento pensar según lo que me está diciendo la persona en ese momento, si me salto 3 preguntas o le hago una nueva o... Yo me he saltado 2. La verdad es que 2. Bueno, pues ya está bien. Ya está bien, ¿eh? Con 2 ya para llegar a lo llevas bastante para llegar a tu bien, corazón, ¿eh? pero has llegado muy rápido. Tú eres fácil para esto. Sí, yo creo que... El pedir perdón ha sido el punto culminante de la entrevista para mí. Saber pedir perdón. A ver, la siguiente pregunta tiene que ver con que... Estás delicada. ¿Te han rechazado alguna vez alguna entrevista y te han dicho que no? O sea, que no querían ser entrevistados. ¿Y el motivo? Sí. Sí, no hace falta que des nombres, pero... No, vale. Sí, no, mejor no diré. Por respeto, no diré nombres. Cuando empecé con la Fórmula CEO, pues lo que hacía era preguntarle mucho a mis contactos, ¿no? Si podían venir y si querían venir. Pero sí que es verdad que ahora hay muchas personas que quieren ya pasar por el programa, pero yo intento siempre ir buscando, ¿no? Perfiles que... Hubo una persona que me llamó muchísimo la atención, que me dijo que no quería venir. Es un empresario muy conocido, con una empresa muy conocida, y me dijo que no quería venir porque su empresa no era digital. O sea, no vivía del digital, ¿no? No quiero juzgar, ni muchísimo menos, porque al final mis máximos... Ya sé por dónde vas, sí. Mi máximo respeto, sí. Él yo creo que entendió que al venir aquí, pues esta entrevista se exponía en redes sociales y que no necesitaba... Correcto. Y totalmente, o sea, no sé quién, ni muchísimo menos para juzgar a esta persona, pero me llevo también un aprendizaje, ¿no? Es decir, ostras, una persona de éxito empresarial, una persona que admirable, ostras, cómo decide, ¿no? Huir de esta parte, podríamos decir, digital, ¿no? Pues fíjate, o sea, es algo que me llevo, ¿no? Como aprendizaje, porque yo tampoco... O sea, yo soy más de entrevistar a personas que... Y así está, ¿eh? O sea, personas que no son demasiado digitales o empresas que no son demasiado digitales, ¿no? Yo me siento bien con personas que no buscan la visibilidad, ¿no? En redes sociales y... pues mira... me rechazó por este motivo, pero también me llevé un aprendizaje. Yo te digo una cosa, que a mí un poco me pasó una vez también en mi empresa en Texia o sea, me dijeron, Marcos, hemos de tener imagen corporativa y tienes que ser tú sí o sí. Una cosa es la marca y otra la imagen corporativa. Y hace cosa de 5 años a mi pareja le dije, oye, me parece que voy a tener que exponerme a las redes sociales y me dio bastante pereza. Ahora ya lo digo con más naturalidad, pero en aquel momento me dio mucha pereza. Y en aquel momento te costó... Pues me dio mucha pereza. Pero bueno, ahora yo considero que es algo útil, algo llevado de forma constructiva y de forma... Es importante, además es una parte del mundo que si no estás allí no estás. O sea, claro. Decirte, sí, has de estar. Tú eres una generación, claro, yo soy generación, casi claro. soy casi nativo, ¿no? Digital. Sí, yo no. Y claro, tú eres una generación que no. Entonces hacer ese cambio me imagino que debe ser fuerte, bueno, ¿verdad? Me dio un poco de pereza porque no me gusta estar expuesto. Pero bueno, ahora tú eres el entrevistado, no soy yo el entrevistado. Pero me interesa este tema. ¿Qué personas te han ayudado más, han influido más en tu trayectoria empresarial? Ahí sí puedes dar nombres. Sí, aquí sí que puedo dar nombres. Son 16, 17 años ya en este sector, ¿no? En el cual estoy. Cada momento han ido pasando personas y me he apoyado de personas. Yo te diría que mi máximo referente más fuerte o sea, por la exigencia, por la excelencia, es mi padre. O sea, mi padre me ha marcado muchísimo. Mi padre ahora ya vive, él ya está jubilado, se ha tranquilizado mucho, sí. pero yo cuando empecé a trabajar con él, o sea, vi la exigencia, me marcó muchísimo. O sea, yo todavía lo llevo, esta parte, muy, muy fuerte, muy fuerte.
Yo diría que mi padre, o sea, ha sido y es la persona referente profesional en mi vida. Y después han ido pasando muchas personas en cada momento, ¿eh? Antes hablaba de Bing. A mí Bing inicialmente... A mí también me ha influido mucho de Bing. Es un tío influyente. De hecho, si hoy estamos aquí es por Bing. Es un tío que ayuda de forma natural sin pedir nada a cambio. Sí. Ya cuando aparece dices, bueno, oye, a ver qué será ahora. Y con Bing, pues, no sé, hace 14, 15 años que nos conocemos. Él inicialmente me ayudó a abrir la mente, diría, a conectar con personas. Yo se lo agradezco muchísimo, porque si hiciéramos el mapa, ¿no? De esta persona me conectó con esta y tal. Yo muchas veces se lo he dicho, yo creo que de alguna manera todo empezó con él. Y haría un mapa muy grande a día de hoy, ¿no? De personas que porque los contactos son muy importantes. Sí, pero el Big Bang es Bing. Sí, él es el Big Bang. él siempre me ha marcado, yo siempre se lo he dicho. O sea, para mí ha sido un padre en la parte profesional, ¿no? Que me ha ido guiando, y una persona, pues yo qué sé, o sea, para mí sale fuera de lo normal. Yo sé que tiene este hombre, pero sale un poco fuera. Pero en cada momento me han ido marcando también otras personas, ¿eh? Gente, incluso me han marcado gente que ha pasado por JeffNet en el equipo. Me ha marcado gente de mi competencia, CEOs de mi competencia, de los cuales me llevo y me he llevado muy bien. Y aprender de la competencia y crear estos vínculos, yo creo que es muy importante, es esencial. Es una asignatura casi de Harvard esto, ¿eh? O sea, sí, estudio la competencia y es exacto. Que hace la competencia para entender qué tienes que hacer. Sí. Y ya no solo técnicamente hacer un benchmark de la competencia, sino yo creo que es muy bueno generar vínculo con la persona. Totalmente. O con personas que puedan estar dirigiendo. Y estamos en un mundo muy colaborativo, además, que a veces es más que competitivo, colaborativo, ¿no? Mucho. Y después eliges, igual que las personas, O sea, yo ya te decía antes que soy persona de abrirme con todo el mundo, ¿no? Y después vas eligiendo, ¿no? Y ves quién también está contigo, pero solo puedes sacar cosas positivas. O sea, si tienes como referente a esas personas que realmente son tu competencia y creas un vínculo positivo con ellos, es que al final hay muchos peces en el mar, ¿no? Que es que me va a quitar el cliente, es que, oye, pues si un día me lo quita él, ya otro día se lo quitaré yo, pero siempre desde la parte más bonita, ¿no? Del ser humano. Correcto. Y bueno, pues he tenido personas, pues aquí sí que puedo decir nombres, o sea, en momentos de mi vida, pues he tenido personas que me han ayudado mucho, como puede ser Mark Ross, que es el CEO de una agencia creativa que se llama After. He tenido personas, pues, que de muchos... Mar Vidal también inicialmente me marcó mucho. No sé, o sea, he tenido muchas personas que depende en qué momento me han ayudado muchísimo. Estábamos hablando que de que el camino es largo. En una empresa que tiene propósito, pues la idea es el largo plazo. La pregunta es, ¿cómo mantienes viva la ilusión en el proyecto? Pues es una súper pregunta esta, ¿eh? ¿Te gusta, eh? Esta me gusta. Estoy aprendiendo, ¿eh? Esta me gusta. Estoy aprendiendo, ¿eh? Estás aprendiendo, Estoy aprendiendo de preguntar. Esta es muy buena. Pues mira, yo te diré que soy de una persona que siempre me había gustado poner cosas en marcha. Y a medida que he ido poniendo cosas en marcha, por ejemplo, ¿no? O sea, mi proyecto más grande es JeffNet. Si hubiese pasado muchos años y a mí JeffNet, sobre todo al principio, no me hubiese devuelto cosas bonitas en la vida, aprendizajes, sentirme bien, ayudar a las personas, seguramente lo hubiese abandonado. A día de hoy JeffNet me aporta todo esto, y con la Fórmula CEO me pasa lo mismo. Seguramente que si hubiese empezado con este podcast de la Fórmula CEO con el propósito que ya tenía y hubiesen pasado 6 meses y hubiese visto que no daba nada a las personas que yo creía, o al nicho de personas que yo creía que podía dar, es probable que no hubiese seguido con esto. Pero siempre hay como inyecciones de personas que te van diciendo... Te ilusionan. Te ilusionan.
Y ese feedback de las personas y ver que puedes estar ayudando a Que alguien. reconocen tu trabajo, ¿no? También. Sí, que reconocen tu trabajo y que lo reconocen desde un punto de vista que les estás aportando. Está aportando, sí, sí. Es lo que me mantiene vivo. Sí. Y la siguiente pregunta, ¿cómo ves el futuro de Fórmula CEO y JeffNet? Vale, pues mira, de la Fórmula CEO yo quiero ir evolucionando con todo esto. Quiero seguir trayendo personas que puedan aportar muchísimo, que tengan mucho que contar, que las hay y no pararíamos nunca. Me encantaría como propósito que se convirtiera en un lugar donde puede ser un lugar de referencia en lengua hispana del mundo empresarial. Me gustaría mucho que los empresarios, empresarias, gente pues incluso gente que les gusta todo el tema de los negocios, lo pudieron tener como una enciclopedia, ¿no? Es decir, ostras, voy a escuchar a esta persona que ha sido entrevistada en este programa para aprender, ¿no? Con cómo ha podido llevar esta empresa, ¿no? Hacia adelante. Esto me encantaría. También me gustaría con la Fórmula CEO, y eso es algo que ya está también en marcha, es crear un grupo de personas que han ido pasando por el programa para irnos reuniendo de vez en cuando. Eso estaría muy bien. Para dialogar sobre cosas que van sucediendo durante de hecho, lo queríamos hacer en esta entrevista, pero sí, a San Juan se ha complicado la cosa. Es verdad, ¿no? Esto hubiese sido el primer paso, ¿no? De juntarnos todos y después de que sea algo recurrente, ¿no? Que nos podamos ir reuniendo pues cada 2-3 meses, ¿no? Como si fuera un consejo de administración, un consejo asesor, ¿no? Pero donde las personas se juntan, se crean vínculos y entre ellas pues os podéis conocer, nos podemos conocer entre nosotros y creo que es algo bastante... Sí, que aporta valor. Que aporta valor y que me apetece mucho hacer, ¿no? Y me ilusiona mucho hacer dentro de este nicho. En JeffNet, es que en JeffNet hay todavía tanto por hacer. Llevamos 16 años y hemos ido pues creciendo, escalando muchísimo. Estamos pivotando mucho hacia un sector más B2B en cuanto a clientes. Durante los últimos años te vas estudiando a ti mismo y te das cuenta qué haces bien y qué haces mal, ¿no? Y te das cuenta que has aprendido mucho de algo en concreto y que te das cuenta de que lo puedes, pues oye, en nuestro caso nos hemos dado cuenta que en el sector pues más B2B, industrial y demás se nos da bien o bastante bien ayudar a nuestros clientes a crecer en todo lo que es el ecosistema digital. Y ya no solo como hacer una campaña de paid o hacer SEO o hacer una página web, sino entender bien lo que es el negocio, coger esta parte más digital y ayudarles pues a generar más negocio en ellos, ¿no? Estamos pivotando hacia aquí, también con toda la parte de inteligencia artificial que tenemos súper integrada en nosotros ya. Y súper apasionante, porque yo siempre lo decía, que el marketing digital es algo que no ha parado nunca de evolucionar, nunca ha parado de evolucionar. Ahora con la IA pues también está pasando lo mismo. Muchas personas me dicen, ostras, ¿y no estás asustado? Y yo, no, si es que es mi modus operandum. O sea, yo siempre he estado, ¿no? O sea, intentando estar a la última y siempre lo hemos ido haciendo, ¿no? Y creo que bueno, que tenemos muchísimo que crecer y ayudar a muchos empresarios. A ver, ¿cuál es la decisión más importante que has tomado en tu vida? ¿La decisión más importante? Sí. Bueno, en tu vida y también el tema empresarial. O sea, la decisión más importante. Vale. Pues mira, vamos a cambiar la pregunta, más complicada. Venga. Más complicada. Complicada. Más que importante, vale, complicada. Porque importante me imagino cuál puede ser. Complicada. Prefiero cambiar el adjetivo. Vale. Igual va a ser la misma, la respuesta. Sí. No lo sé. No sé qué se te ha pasado por la cabeza, pero igual va a ser la misma. Es que una cosa es importante y otra es complicada. Es que esta que voy a explicar es importante y complicada. Vale, pues bueno, ¿cuál ha sido la decisión más importante / complicada que has tomado en tu vida? Pues mira, bueno, voy a explicar algo que además es muy personal y que tampoco lo he explicado muchas veces, que la gente que tengo a mi alrededor sí que lo saben. Yo cuando empecé con JeffNet,
a los 4 años que la cosa empezó a funcionar, pues yo un día llamé a mi hermano y le dije si quería venir a JeffNet, a trabajar en JeffNet. Él trabajaba también en un taller y bueno, él me decía, dice, pero que yo no sé nada de marketing, tete, que yo no... Y yo le dije, no te preocupes, ven para acá. Y yo tampoco sabía nada de marketing y en la vida, pues, si algo te apasiona y algo te gusta y tienes ayuda, pues ya verás que va a ir todo bien. Y él estaba en un momento complicado también de la vida. Y yo siempre le he hecho un poquito de padre. Nos llevamos 10 años y siempre le he hecho un poquito de padre. Y nada, pues él entró en JeffNet. Fueron 6 años maravillosos. O sea, con él la verdad es que me ayudó muchísimo a tirar todo el proyecto para adelante. Pero él tocó techo. En un momento él tocó techo. Él es una persona muy, muy inquieta, muy emprendedora también. Muy lista, muy inteligente. Y tocó techo. Yo muchas veces hablaba con él y le decía, Xavi, ya está. O sea, yo no hay nada más ya que te pueda enseñar. Tú tienes que volar. Y él siempre me decía, no, que no. Yo quiero seguir en JeffNet, quiero seguir construyendo. Y ni mejor ni peor, pero somos 2 personas que nos hemos criado con el mismo padre y con la misma madre, pero somos totalmente distintos. Y ya digo, ni mejor ni peor, porque él es un gran profesional, gran persona, excelente. Pero seguramente en cuanto a valores, a hábitos, pues somos diferentes. Entonces, pues yo me encontré en un momento en el cual tenía mucha presión interna y también externa, y tuve que tomar la decisión de despedir a mi hermano. Sí. Y... Empresas familiares. Entramos en un tema peliagudo. Sí, bastante complicado. Y yo, mi hermano, que siempre lo había tenido, y siempre lo he tenido, una especie de hijo, ¿no? Y siempre cuidándolo, y mis padres, pues también, evidentemente, ¿no? Pero yo siempre he hecho de hermano mayor y casi de padre, ¿no? Y cuando tomé esa decisión, yo en parte sabía que le iba a ir muy bien, porque era lo que necesitaba, pero me encontraba en un momento en la vida que sabía que también iba a tener que explicar y saber explicar a mis padres por qué estaba tomando esa decisión. Claro. Y como decía al principio, mis padres siempre nos han educado como piña familiar. Y sí, fue una decisión complicadísima, lo pasé muy mal, fue después del COVID, lo pasé pero fatal, ¿eh? O sea, mis padres no lo entendían. Es muy reciente, ¿eh? Sí, es reciente, bueno, hace 6 años más o menos, y sí. Mis padres no lo entendían, mis padres se quedaron más con el titular que todo lo que yo les explicaba después, el trasfondo que había detrás de todo esto. Fue complicado. Yo estuve un año sin poder hablar con mi hermano porque él tampoco no lo entendió. Y yo lo entiendo perfectamente. De alguna manera él se sintió, pues, ostras, entre comillas, abandonado. Yo lo cogía y le decía, Xavi, que tirarás para adelante, que todo te irá bien. Y mira tú, gracias a ser la persona que es él, gracias también al apoyo familiar, gracias a Dios, no sé, pero él se espabiló y a día de hoy le va súper bien. Y ¿La está relación? todo solucionado, sí. La relación a día de hoy es excelente. Hemos vuelto a como estábamos antes, desde hace unos cuantos años. Y ahora pienso y digo, ostras, decisión muy complicada, ¿no? Es lo que me preguntabas. Y muy importante, sí. Y muy importante en la vida, que gracias ha salido todo pues como yo creía cuando lo tomé que iba a salir así. A veces te puedes equivocar y podría haber sido peor, ¿eh? Pero menos mal, que salió así, porque yo de la manera que soy no sé si hubiese podido superar todo esto. Es muy curioso porque esto que estás planteando a las personas que nos gusta ayudar, que aquí hay unas cuantas, acostumbra a pasar. O sea, tú coges a una persona, la ayudas, la tiras para adelante cuando nadie la ayuda, y en el momento que tienes que dejar de ayudar, eres el malo de la película. Estás 6, 7, 8 años ayudando y dices, oye, entonces tú que has sido el único que has intentado darlo todo porque esta persona tira para adelante, entonces hasta aquí hemos llegado, te conviertes en el enemigo. Cuando nadie ha ayudado a nada, ¿sabes? Y a veces estas cosas me sorprenden bastante. Pues pero bueno, me alegro muchísimo que en tu caso haya acabado bien. Oye, ¿algún otro proyecto en mente? Bueno, cosas en mente siempre hay. O sea, yo soy persona más cerca, un proyecto más que tengas más madurado, menos...
Tengo algo que tiene que ver con consultoría e inteligencia artificial. Es algo que se está cociendo y espero que en los próximos 3 meses ya podamos salir. Tiene que ver con esto, con consultoría para empresas en el ámbito de la inteligencia artificial y cómo hacer mejor empresas gracias a esto que nos ha venido, ¿no? a día de hoy. Estoy creando un equipo muy interesante de gente que sabe muchísimo más que yo en este es muy campo. importante. Es importante, es algo que Claro, las como empresas recomendación. sepan más que tú. Sí. Es importante rodearse siempre de personas que sepan más. Talento puro, sí. Talento puro, más que nosotros. Pero algo siempre he aprendido, o he aprendido en mi vida. Yo siempre he sido una persona muy inquieta, que siempre ponía cosas en marcha. Y es muy importante saber cuándo puedes lanzar un proyecto y cuándo no. Es importante saber cuándo ya te puedes desenfocar realmente de lo que tienes o no, ¿no? Porque muchas veces es muy bonito lanzar cosas, pero no nos olvidemos con lo que tenemos detrás, ¿no? Y lo que tenemos detrás, en mi caso, es JeffNet, donde evidentemente mi persona pues es y siempre espero que sea necesaria. Cuando no lo sea, pues ya no será, pero a día de hoy lo es. Y el desenfocarse a veces es complicado. Sí que es verdad que he creado un equipo que, vamos, yo Sí, a veces te desfocaliza, te quita el foco, Entonces, te resta. Sí, exacto. Entonces, mucho cuidado. Desde hace ya tiempo estoy en un momento en el cual me puedo desenfocar algo porque, tengo personas que ya me ayudan a todo esto y por eso, pues, este proyecto que te comentaba va a ser mi siguiente paso. Perfecto. Sí. ¿Qué recomendarías a un chico joven a un emprendedor que quiere iniciar un negocio después de toda tu experiencia, entrevistas, conocimiento de tu empresa? Especialmente a alguien que quiere montar algo en el mundo digital. ¿Qué recomendarías? ¿Qué le recomendarías? Tiene una idea y la quiere tirar para adelante. Yo, si está empezando, empezando de cero. Empezando de cero. Sí. Y no tiene recursos ni nada. Yo lo que le diría, que fue mi caso, es que haga lo que haga, lo entienda como su pasión. Es lo que le diría. O sea, que no haga nada por obligación, ni haga nada por tener un retorno muy rápido a lo que está haciendo. Eso ante todo, porque lo que se va a encontrar durante mucho tiempo son trabas, problemas, dolores de cabeza, que como no te esté apasionando lo que estés haciendo, lo más probable es que abandones. Y si no abandonas, porque estás cometiendo un error, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo, que es como me han educado a mí siempre, es esfuerzo. O sea, esforzarte lo máximo posible. Sobre todo al inicio, hay que dedicarle mucho tiempo. Hay que sacrificarse. El valor del esfuerzo yo creo que es algo que me han inculcado a mí mucho desde pequeño, y creo que al inicio es algo fundamental, más que el recurso económico que puedas tener, más que otras cosas, la idea de negocio que puedas tener. Creo que la cultura del esfuerzo es imprescindible, y yo, cuando he monitorizado a personas que están llevando para adelante su startup y demás, yo siempre les digo, o sea, muchas veces se desenfocan y su máximo objetivo, antes lo estábamos hablando, Marcos, es conseguir una ronda de financiación, que ojo, Sí. o sea, a veces es necesario, pero es que yo creo que nos descentramos demasiado con el tema de las rondas, ¿no? Y tu trabajo, tu idea de negocio, que a lo mejor es muy válida, pierde el foco porque necesita una ronda, ¿no? Sí. Oye, empieza a meterle horas a esto y todo el tiempo que dedicas, empieza a machacar con esto. Ya veremos si después hace falta algo de dinero. Socio inversor, no socio inversor, o no, pero valida esto. Si tienes que tu negocio depende de la atención al cliente, atiende a todas las consultas tú mismo. Y si hace falta entiende lo que quieres hacer, sí. Entiende a tu cliente, a tu futuro cliente, qué necesita, es la manera. Porque yo lo que veo escuchar es que el mercado, veces, ¿no? Escuchar el mercado es clave, ¿no? Es clave escuchar el mercado. Creo que es clave escuchar el mercado, es clave estudiar a tu competencia, ¿no? También saber lo que se está haciendo.
y es clave pues esto, o sea, que lo que vayas a hacer sea algo que entiendas y que te apasione. Te doy la razón, muchas veces uno mismo se piensa que lo que piensa es lo que él piensa, pero no lo piensa el mercado. Entonces cuando vas al mercado nadie piensa como tú. Exacto. Esto es muy común, ¿eh? Es muy común, es muy común. Sí. Además creerte tu propia historia sin consultar lo que hay fuera de lo que hay en el mercado. Sí. Y nos damos cuenta que muchas veces nosotros creemos algo, ¿no? Porque, pero es que aquí si preguntáramos, ¿no? Diríamos, cada uno tendría una opinión totalmente distinta. Totalmente. Lo que es importante para ti es que para mí es cero. Y a lo mejor es el mismo público objetivo, ¿no? Sí. Y yo lo que le diría es esto, que se arremanguen y que se pongan a trabajar y a validar rápido, fuerte. 4 últimas preguntas para que más o menos pongamos en timing. Ya las que haces tú que tanto me gustan a mí. ¿Un libro o una experiencia que te haya marcado? Vale. A ver, como libro, yo soy mucho de esta cultura, del estoicismo. Entonces hay un libro muy importante que me acompaña durante mucho tiempo, que es Diario del Estoico, que yo lo recomiendo 100%. Esta cultura, yo cuando la conocí, pues no sé, o sea, va muy ligada a mi persona. O sea, yo diría que como libro siempre ha sido el que más me ha marcado. Ha sido tu Biblia. Ha sido mi Biblia, ¿eh? Y lo es, ¿eh? O sea, sí. Además que hay frases, ¿no? Yo qué sé, frases que las vuelves a leer al cabo del tiempo y las ves desde otra perspectiva, ¿no? Sí. Y desde otro punto de vista. Siguen teniendo sentido. Y siguen teniendo mucho sentido. Sí. Después hay libros que, pues mira, hace muchos años, cuando estaba empezando, me marcó mucho, antes he hablado de él, de Marc Vidal. Hay un libro que escribió, yo creo que fue el primero que escribió, que se llamaba Una hormiga en París, que explicaba como una persona, como un chico joven, decidió irse a París a buscarse la vida. Y la verdad es que me marcó mucho su historia y lo que ha podido ir, pues él evolucionando, ¿no? A día de hoy, quién es como economista, ¿no? Y cómo empezó, quién iría a decir, ¿no? Que se convertiría en la persona que es hoy en día. Y bueno, y te diría, fuera de los libros, me comentabas también sobre experiencia. Pues mira, te diría que experiencia fue lo que viví de niño con mi abuela, seguramente. Mi abuela falleció joven, llegó a los 70 años, con Alzheimer. Ella falleció cuando yo tenía 19 años y pude vivir esta enfermedad muy, muy de cerca. Pero también pude vivir a mi abuela estando bien, ¿no? Y cuidándonos como nos cuidaba y yo qué sé, o sea, una mujer muy, muy interesante. Y yo lo que vi en ella, con esta enfermedad, es que se fue de este mundo sin recordar todo lo que había vivido. Yo creo que no debe haber cosas peores, ¿no? Que irte de este mundo sin recordar a las personas que tienes delante, todo el esfuerzo que has hecho, ¿no? para tirar algo delante. Entonces yo, para mí, el recordar el pasado, recordar el futuro, el esfuerzo, para mí es muy importante. Yo siempre digo que vale la pena, al menos una vez a la semana, parar y mirar de dónde venimos, ¿no? Porque recordar de dónde venimos, pienso que... Las raíces. Son las raíces, ¿no? Y hoy somos lo que somos gracias a nuestro pasado, ¿no? A lo que fuimos. Sí. A lo que fuimos. Y, no sé, me llevó esta experiencia a mirar siempre atrás y a valorar lo que has conseguido, a reconocer los errores que has cometido y que has podido aprender de ellos, ¿no? Y va muy ligado con esto. Me identifico plenamente contigo porque mi madre también estuvo 10 años con demencia senil y es la misma historia exactamente. Es que es duro. Es duro, pero me identifico mucho con lo que estás diciendo. ¿Alguna anécdota que quieras explicar divertida de alguna de las entrevistas que has hecho que te apetezca explicar? Anécdota... Bueno, anécdota... no hace mucho... Voy a explicar una, no puedo decir el nombre en esto en concreto. Que no sea mía, ¿eh? No, vaya, mira que yo iba por aquí, ¿eh? Pues
Bueno, a mí me marcó mucho tu historia de la Titan, ¿eh? ¿Sí? Tu hijo, sí, hostia. Es muy Muchísimo, bonita, sí. muy bonita. Muy de familia, Muy muy de bonita, aventura. muy de familia, sí, muy sí. sí. De compañerismo, Ahí ¿no? sí que Y- estás con la familia en estado puro. Guau, Las sí, relaciones sí, sí. ahí son auténticas del todo. A mí esta tuya me marcó muchísimo. Y además quien vivimos el deporte, ¿no? Claro, lo visualizaba muy bien ese momento. No hace mucho, al terminar una entrevista, me fui a comer con la persona y me explicó que llevaba muchos años sin poder hablar con sus hijas. Por consecuencias personales y demás, hacía muchos años que no podía, no ha podido hablar con sus hijas. No puede, no quieren. Y me dijo que uno de los objetivos de haber venido a sentarse en esta silla de la Fórmula CEO era que tener la esperanza de que esta entrevista la pudieran ver sus hijas algún día, por lo que explicaba. Y Potente, ¿eh? potente. Y wow, me marcó, ¿no? Porque Potente. digo, vale, no es mi propósito de la Muy Fórmula potente, CEO, sí, pero no. pero cuando te explican estas cosas dices, wow, Estas llegan al corazón, estas son las impresionante, que... ¿no? Impresionante. Sí. Sí. ¿Alguna frase que te acompaña en los momentos difíciles? ¿Alguna reflexión? Sí, pues mira, ligado a tu Estoy penúltima pregunta, ¿no? A tu Sí. penúltima pregunta es recuerda tu esfuerzo. O sea, recuerda todo el esfuerzo que has hecho siempre en tu vida. Yo es mi frase, vamos, es la frase que llevo siempre en mí. Muy vinculada a mi abuela, muy vinculada a esta enfermedad que es el Alzheimer, que es una putada. Y el recordar el esfuerzo, yo creo que merece la pena recordar todo. Todos en la vida hemos sufrido, hemos tenido que sacar nuestra parte de esfuerzo para tirar las cosas para adelante, para ayudar a los nuestros, para... no sé. Y yo creo que recordarlo... Es que, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se nos olvida. Y pasamos muchas cosas en la vida, ¿no? Y cuando terminamos algo en concreto... lo recordamos, lo explicamos durante 4 días, pero cuando han pasado un tiempo es como que lo olvidamos, ¿no? Y ya no le damos esa importancia que tenía. Pues yo creo que está muy bien escribirlo y de vez en cuando repasarlo, ¿no? Y nos sitúa, yo creo que nos sitúa. Sí. Nos hace estar con los pies sí. en el suelo, seguramente. Totalmente. Y la última pregunta ya, ¿algún CEO que te gustaría que viniese a Fórmula CEO? Hombre, muchos. Va, mira, ¿Alguien en concreto? Te voy a decir uno, porque representa varias cosas. Una es porque creo que es un referente en nuestro país, que ha conseguido cosas también desde cero, que es Ferran Adrià. Ferran Adrià es una persona que además yo siempre he admirado porque es del mismo barrio, nació en el mismo barrio donde nací yo, sí, en Hospitalet, en Santa Eulàlia, y su madre y mi madre pues son conocidas y es una persona que yo sé de dónde viene. Él ya lo ha explicado, y mucha gente sabe de dónde viene. Sí. Pero bueno, yo lo he podido vivir pues muchas veces porque me lo han explicado mis padres, ¿no? Y una persona del barrio de Santa Eulàlia que haya conseguido y ser un referente como lo es él, a mí me encantaría poder hablar con él y me encantaría poderlo grabar para que muchas personas lo... Intentaría sacar su parte más humana, sí. Pues venga, Ferran, anímate. A ver, ojalá. Anímate. Ojalá y pudiera venir un día. Pues nada, Jordi, ha sido un placer poderte entrevistar. No sé si como entrevistador Nobel, no Nobel con B, Nobel con Nobel con V de novato, bueno. Ha funcionado, pero me ha encantado y me ha hecho muchísima ilusión poder entrevistarte. Tanto que habíamos preparado todo esto, ha llegado el momento, ya lo hemos hecho, lo hemos aterrizado y la verdad que me siento muy orgulloso de poderte haber entrevistado. Y muchísimas gracias por darme la oportunidad de entrevistarte también, ¿sabes? Muchas gracias, Marcos, de verdad, porque un momento muy importante. ¿no? Sí. En la vida y ¿no? Pues sí. Llegar a este hito, ¿no? Este cambio de rol también, que está muy bien este cambio de rol. Sí. Pues yo creo que yo estoy muy agradecido, además que haya sido tú. Podría haber sido Bing también, ¿eh? Podría haber sido Bing también,
Sí, Bing es buen entrevistador, seguro. Lo podemos dejar para los 200.000 suscriptores. Pero la verdad es que tú como persona, me ha encantado que hayas sido tú, porque mira, algo bonito que tiene la Fórmula Cero es que nos hemos conocido, Sí. que he conocido a una persona muy especial, Sí. Profesionalmente admirable, Gracias. pero personalmente también. Fuiste de las entrevistas que te diría que más te pudiste abrir y más me permitió conocer a la persona que había detrás de Texia, de Marcos, y para mí, o sea, haberte conocido ya Es mutuo, estupendo. es mutuo. Muchas gracias, Marco.